Tumores benignos de la nariz, fosas nasales y senos paranasales. Dentro de este tema vamos a ver primeramente el concepto y clasificación general. El término tumor tiene dos aceptaciones a la medicina. La primera se refiere a un crecimiento desmedido y desorganizado de carácter maligno o benigno de las células de un tejido de un determinado órgano, mientras que la segunda es el aumento de volumen localizado. Los tumores benignos, el cual es el tema de la pirámide nasal, fosas y senos paranasales, son menos frecuentes que los malignos, y estos pueden ser causados por la inclusión de un epitelio después de un traumatismo espontáneo o pueden ser iatrogénicos. Incluso pueden organizarse en tejidos que no deberían estar en esa zona, como son los coristomas y otros que son trastornos de desarrollo embrionario. Tumoraciones y fístulas congénitas por defectos del desarrollo. En cuanto a la definición y etiología, su causa es la falta de oclusión durante el desarrollo embrionario del foramen caecum. A través de esta vía, en la cual se pueden herniar las meninges y dar meningoceles, el encéfalo y dar encefaloceles, o ambos como dar meningoencefaloceles. Dentro de su clínica y diagnóstico, actualmente se utiliza lo que es la ecografía fetal, que es una técnica rutinaria. Cuando la malformación es suficientemente grande de tamaño, se la podría establecer antes del nacimiento. Este estudio se debe complementar con una resonancia magnética prenatal y sus síntomas van a depender del tamaño de la malformación. El tratamiento es quirúrgico y su complejidad va a depender de la magnitud de la malformación. Los casos más complejos, en cambio, requieren la ayuda de un neurocirujano. Por otro lado, encontramos las tumoraciones de la pirámide nasal. El más común es el rinofima, el cual se trata de una forma evolutiva del acné rosáceo que se asienta sobre la piel de la parte móvil de la pirámide nasal y aparece casi exclusivamente en el hombre y casi siempre después de los 40 años. Su etiología es desconocida. La sintomatología y el diagnóstico previamente a constituirse como tal el rinofima aparecen pequeñas telangiectasias en las cuales se ubican en las alas de la nariz. Más tarde se hipertrofia las glándulas sebáceas, lo que produce un aumento progresivo del tamaño de la parte móvil de la pirámide nasal. En las fases avanzadas, en cambio, se torna tipo eritematoso de color violáceo. Como tratamiento igual es quirúrgico y actualmente se está utilizando un láser con diodo de 1450 nanómetros. Dentro de los tumores benignos se clasifican en dos: los tumores benignos mesenquimales, los cuales se clasifican en osteomas, pólipo sangrante del tabique, angiomas de pirámide nasal, displasia fibrosa. Y por último tenemos a los tumores benignos epiteliales, los cuales se clasifican en papilomas, quistes odontogénicos no inflamatorios, tumores odontogénicos benignos y otros tumores benignos. Los primeros, los mesenquimales, encontramos los más comunes a los osteomas, los cuales son tumores benignos de lento crecimiento del tejido óseo que se distinguen de dos tipos, ¿no? El primero es el compacto y el segundo es el esponjoso. En cuanto a su sintomatología, se observa una RX o un ataque de cráneo pedida por otra causa, como una zona del hueso compactada, bien delimitada, extremadamente densa al paso de los rayos X, que en la mayoría de los casos se sitúa en el seno frontal y en otros casos en el seno maxilar y en el esfenoidal. Como tratamiento, en sí su diagnóstico vendría a ser un hallazgo causal y el tratamiento, como el resto, es quirúrgico. Después encontramos el pólipo sangrante del tabique, también conocido como granuloma piogénico, el cual se denomina así porque generalmente se sienta sobre el tabique nasal, aunque puede hacerlo sobre los cornetes. Histológicamente se trata de un hemangioma capilar lobulillar. En cuanto a su sintomatología y diagnóstico, su primera manifestación clínica es la epistaxis repetidas, a veces muy copiosas, por la fosa nasal en donde se asienta la lesión y si crece muy rápido puede dar una insuficiencia respiratoria. Es de fácil diagnóstico porque se lo ve a simple vista y el tratamiento, algunos pueden aparecer durante el embarazo y después del parto pueden involucionar, y si no, su tratamiento es quirúrgico, el cual se lo hace resecando una pequeña parte del fragmento de la mucosa. En tercer lugar encontramos los angiomas de la pirámide nasal del recién nacido. Como definición podemos decir que se va a tratar de neoformaciones vasculares benignas que, al igual que en la pirámide nasal, son congénitas y aparecen poco después del nacimiento y pueden ser múltiples. En la histología se trata de hemangiomas y morfológicamente se distinguen dos tipos, que está el tuberoso, que es superficial y está conformado por finos capilares, y también encontramos el cavernoso, que es más profundo y de vasos
de mayor calibre. En cuanto a su sintomatología y diagnóstico, la pirámide nasal, sobre todo en la parte anterior, se manifiestan como una zona más o menos sobrelevada, con bordes bien delimitados de un color rojizo, con los angiomas tuberosos o azulados en el caso de los cavernosos, que no suele sobrepasar los 2 centímetros de diámetro mayor. Esta patología tiene 3 fases. La primera es la fase de crecimiento que suele durar unos meses, la segunda es la fase de estabilización y se prolonga durante algunos años, y la última es la fase de regresión. Como aparece en la edad infantil, los tratamientos consisten en primer lugar en tranquilizar a la familia, y en segundo lugar pedirle al pediatra que descarte tal vez algún otro tipo de lesión que se pueda expandir, y el tratamiento se lo puede hacer con corticoides, y si en caso recidivante hay que hacer tratamiento quirúrgico. Por último, en ese grupo encontramos la displasia fibrosa, la cual, como su nombre lo indica, se trata de una anomalía proliferativa del desarrollo y no de una verdadera neoplasia, la cual crece en la médula ósea de los huesos, en las fosas nasales y de la cara. Es más frecuente en el sexo femenino. Su sintomatología, lo más frecuente que podemos encontrar, son deformidades en el macizo facial como tipo de protrusiones que producen crecimiento a través de una tabla externa del hueso. Como tratamiento igual, al igual que las anteriores, su tratamiento es quirúrgico, pero si es que se diagnostica esto en niños, hay que esperar que terminen su desarrollo. Dentro del otro grupo están los tumores benignos epiteliales, y aquí encontramos a los papilomas, los cuales son 3. El primero es el papiloma de vestíbulo nasal, el cual se manifiesta como una formación hemisférica más o menos grande según la evolución y de una superficie tipo rugosa que el paciente nota y por lo cual acude a consulta. Su tratamiento es quirúrgico mediante exéresis, y su diagnóstico definitivo se le hace mediante histopatología. Como segundo papiloma encontramos el papiloma blando exofítico de la mucosa, el cual es poco frecuente y tiene un aspecto de una masa rosada exofítica de un aspecto papilar que se suele asentar con mayor frecuencia en la mucosa del tabique nasal, y su tratamiento va a ser quirúrgico por medio de SENS. Por último encontramos al papiloma invertido, el cual histológicamente es una neoplasia benigna y clínicamente tiene una agresividad local con mayor número de casos en los hombres. Sus síntomas va a depender del lugar en el que se asienta. Su diagnóstico va a requerir de un ataque y una resonancia para ver las dimensiones del tumor, y su tratamiento va a ser quirúrgico y hay que resecar la pared externa de la fosa afectada. En este grupo encontramos a los quistes odontogénicos no inflamatorios, los cuales además de poder asentarse en la mandíbula también pueden hacerlo en el maxilar superior y a veces alejados del arco dentario, formándose verdaderos coristomas. En cuanto a la clínica, va a depender de su localización. Por ejemplo, si se proyectan hacia las fosas nasales, van a producir una insuficiencia respiratoria nasal progresiva, y en la exploración se va a observar una tumoración submucosa que protruye hacia la luz nasal. Para su diagnóstico es necesario un TAC, y el tratamiento es quirúrgico como en todos los quistes, pero tiene que ser de forma completa para que no exista ninguna recidiva. En tercer lugar encontramos a los tumores odontogénicos benignos, los cuales se pueden asentar en el maxilar superior y manifestarse clínicamente como una entidad propia del complejo nasosinusal si crecen hacia él. Este grupo, el más común, encontramos el ameloblastoma, el cual es un tumor benigno de agresividad local bien marcada. Solo el 20% de los casos se va a asentar sobre el maxilar superior y tiene una mayor frecuencia entre los 40 y los 50 años. Para su diagnóstico y manifestaciones, por lo general lo hace con aumento de volumen por encima del lugar donde se asienta. Su diagnóstico se lo hace con un TAC, y por último su tratamiento es quirúrgico, salvo en los casos uniculares, en lo cual hay que hacerlo más radical por la tendencia que tiene a recidivar. Y por último encontramos a los otros tumores benignos en la nariz y el complejo nasosinusal, que se asientan en cambio con mayor frecuencia, como condromas, fibromas, mixiomas, adenomas, entre otros, ¿no? Y su sintomatología va a ser siempre inespecífica y depende igual del lugar donde se asientan, del tamaño y del ritmo del crecimiento. Para llegar a un correcto diagnóstico hay que hacer una valoración externa, es decir, un correcto examen físico, y se utiliza un estudio histopatológico e imágenes que nos pueden ayudar como un ataque, una resonancia, y el tratamiento en todos ellos va a ser. Tumores malignos de la nariz. Los tumores malignos de la nariz más frecuentes son el carcinoma vasocelular, el carcinoma epidermoide y el melanoma. Estos tienen diferente origen cutáneo, pudiendo ser la epidermis o la dermis la involucrada.
Hay que tener en cuenta que los queratinocitos son las células que van a estar afectadas con mayor frecuencia a nivel de tumores cutáneos malignos. Van a ser los carcinomas vasocelulares y epidermoides. También tener en cuenta que la cabeza y el cuello van a ser las regiones topográficas afectadas con mayor frecuencia de este tipo de tumores. Iniciando con el carcinoma vasocelular, este se origina a partir de las células de la capa basal de la epidermis. Es la forma más frecuente de tumor maligno cutáneo y aparece generalmente en individuos de raza blanca, sobre todo con piel clara, teniendo una edad de aparición entre los 40 y los 70 años en profesiones que requieren exposiciones prolongadas al sol. Además de estos, van a existir otros que comprometen al huésped, pudiendo ser la inmunosupresión, un condicionante genético o un antecedente familiar que va a facilitar la acción de dichos factores. La característica histopatológica de este tipo de tumores es la existencia de lagunas formadas por el cúmulo de mucina estromal entre los nidos epiteliales. Su aspecto puede ser mucinoso o amiloide y puede presentarse o no lo que es una reacción inflamatoria alrededor. Van a ser el 25% de los carcinomas vasocelulares se localizan en la pirámide nasal. En cualquier localización son tumores de lento crecimiento y puede iniciarse a manera de una pápulo rojo blanquecina y en su evolución puede ulcerarse y sangrar. Son localmente, van a ser destructivos y las metástasis, aunque sean raras, ya aparecen en el 0,1% de los casos. Hay que tener en cuenta que el aspecto clínico va a ser orientador, pero se puede acudir a la biopsia, lo que es dentro de lo que es el diagnóstico diferencial. Vamos a tener lo que es del estudio anatomopatológico para descartar un carcinoma espinocelular, un queratocantoma o la queratosis actínica. Dentro del tratamiento vamos a tener que la decisión quirúrgica es el tratamiento de elección, ya que esta va a depender del tamaño del tumor, que incluso puede hacerse antes o durante la biopsia. Hay que tener en cuenta que la afección de los márgenes de resección y el hecho de tratarse de una lesión primaria o recidivante va a influir bastante en su recuperación. A pesar de que son tumores poco agresivos, debe tenerse una actitud expectante y sobre todo, si no se va a realizar lo que es la cirugía, debe mantenerse de manera constante y cuidadosa, con un estricto control clínico y realizar reexcisiones solo en el caso de recidivas macroscópicamente obvias. Carcinoma epidermoide o espinocelular va a ser formado a partir de los queratinocitos atípicos que van a proliferar hacia la dermis. Va a ser el segundo en frecuencia después del carcinoma vasocelular, que a diferencia de este va a tener una capacidad infiltrativa y de metástasis. Vamos a tener factores predisponentes de exógenos y endógenos, destacando la exposición solar, que suele hacerse incluso en la presentación en pieles con elastosis dañadas por el sol. Dentro de los factores endógenos vamos a tener lesiones precursoras del carcinoma, destacándose la queratosis actínica y la enfermedad de Bowen, que van a quedar conceptuadas como un carcinoma epidermoide in situ, apareciendo como una placa escamosa o costrosa o incluso apareciendo eritematosa. Vamos a tener factores exógenos como la radiación ultravioleta y el virus del papiloma humano, que pueden estar implicados en la génesis. Vamos a tener un tumor desarrollado a expensas de las células epidermoides que se acumulan en masas irregulares y proliferan hacia la dermis, pudiendo ser estas bien diferenciadas, indiferenciadas o moderadamente diferenciadas en función de sus características histológicas. Hay que tener en cuenta que el término diferenciación hace alusión a la medida en que las células tumorales se asemejan a las células originales. Este tumor hay que tener en cuenta que se va a presentar en forma de úlcera con bordes indurados que puede estar cubierta por una costra o lecho hemorrágico. Hay que tener en cuenta que al no estar ulcerado puede simularse a un carcinoma vasocelular o incluso hay el caso que se desarrolla sobre un carcinoma vasocelular que evoluciona durante años. Por ello, hay que tener en cuenta que la palpación nos va a permitir valorar el grado de induración y de profundidad de adherencia a la piel a planos profundos. Podemos también apoyarnos en una tomografía que permite estudiar los huesos propios y el maxilar superior en caso de sospechar la infiltración. Y dentro del diagnóstico confirmatorio tenemos que hacerse una biopsia, ya que debemos descartar los diagnósticos diferenciales. Dentro del tratamiento, este también va a ser quirúrgico, siendo frecuente en tumores medios o grandes la necesidad de asociarse a la cutánea una resección cartilaginosa y ósea. Los márgenes de resección van a depender del tamaño del tumor, en los cuales de hasta 2 centímetros de diámetro se recomiendan márgenes de 1 a 1,5. Para tumores de 3 centímetros se recomiendan márgenes de 3,5 centímetros.
Solo se deben realizar vaciamientos ganglionares en el caso de realizarse la palpación, notarse adenopatías cervicales, aunque esta solo va a tener una incidencia de solo el 2%. Melanoma maligno. El melanoma maligno va a ser un tumor cutáneo mucoso desarrollándose a partir de los melanocitos, de características muy agresivas con una elevada mortalidad, frecuente en personas de raza blanca, con un pico entre los adultos jóvenes y de mediana edad. Entre los factores tenemos la influencia de la exposición solar. Por a diferencia de los tumores vistos, este puede surgir a nivel de la piel no expuesta o incluso en las mucosas. El melanoma puede surgir en un lunar preexistente o en cualquier lesión benigna pigmentada. Cuando esta es mayor de 5 milímetros con bordes irregulares y coloración uniforme, se habla de un nebus displásico que está considerado como una lesión precursora del melanoma. Histológicamente, el melanoma maligno se caracteriza por asimetría, un diámetro superior a los 6 milímetros, una mala delimitación de bordes borrosos de grado de pigmentación variables y también variación en la carga de melanina en diversos focos. Hay melanocitos atípicos en nidos y aislados. El nivel de invasión dérmica se correlaciona con el pronóstico. A mayor profundidad, peor pronóstico, describiéndose dentro de los 5 niveles de Clark. El espesor máximo de un tumor, también según Breslow, es el indicador pronóstico aisladamente más valioso. Los que tienen un espesor menor de 0,75 milímetros tienen una supervivencia del 90 al 95%. El diagnóstico vendrá dado por el estudio anatomopatológico, en el cual ya lo describimos anteriormente, en el cual podemos nosotros incluso hacer una exéresis biopsia, pero cuando la lesión es grande solo puede ser una lesión muy mutilante y se precisará un estudio extemporáneo. El tratamiento, al igual que las demás, va a ser de características quirúrgicas. El margen de resección dependerá del grosor y tamaño del tumor. Para tumores menores de 1 milímetro se recomiendan unos márgenes de 1 centímetro de piel y tejido celular subcutáneos normales. Para tumores de 1 a 4 milímetros de grosor, el margen recomendado es de 2 centímetros. La exéresis de la pirámide nasal obligan a realizar colgajos para cubrir el defecto creado. Para todo esto debe realizarse para causar el menor perjuicio estético. Tumores malignos de las fosas nasales. Estos van a tener una escasa frecuencia, ya que van a representar menos del 1% del total de los tumores. Hay que tener en cuenta que estos destacan los de origen septal, ya que estos van a ser muy infiltrantes, debido a que estos crecen en todas las direcciones, hacia el vestíbulo, las partes blandas subcutáneas y el suelo de la fosa y el paladar duro. Estos van a metastatizar hacia los ganglios parotidos superficiales, submentonianos, submaxilares y posteriormente las cadenas tubulares profundas. Los tumores de la zona posterior, en cambio, van a drenar hacia los ganglios retrofaringeos. De entre todos ellos, las formas clínicas van a estar relacionadas generalmente a la exposición de los agentes exógenos, unos profesionales que estuvieron expuestos por un largo periodo, y los tóxicos, que son la madera, el humo industrial, el níquel y el tanino, los más principales. Dentro de su clasificación histopatológica vamos a tener los tumores epiteliales, en el cual se destaca el carcinoma epidermoide, siendo aproximadamente el 85% de los tumores malignos de las fosas, con una infiltración local relativamente rápida evolución. El inicio clínico se produce en el contexto de una rinitis bacteriana, donde la epistaxis es un síntoma común, pero la presencia de tejido polipoideo nos puede indicar lo que es la presencia de esta patología. Los no epidermoides tenemos al adenocarcinoma, que va a estar originada en las glándulas secretoras de moco y de un carácter más agresivo. Puede crecer en la profundidad del suelo, produciendo abombamiento en el paladar óseo, que va a ser visible a nivel de la boca. Este va a tener un tratamiento netamente quirúrgico, ya que la quimioterapia y la radioterapia no tienen mucho efecto. También destacamos la presencia del carcinoma adenoide quístico, que va a proceder del tejido glandular salival, de las glándulas accesorias, más frecuentes de los senos maxilares y etmoidales. Va a tener la capacidad de infiltrar los nervios periféricos a través del perineuro, produciendo metástasis a distancia, siendo los pulmones los órganos más afectados. A nivel neuroectodérmico tenemos el melanoma maligno, que asienta preferentemente en la mucosa del tabique o de la pared lateral de la fosa nasal. La mayoría de ellos son lesiones pigmentadas y fácilmente reconocibles, teniendo que nosotros acudir a la inmunohistoquímica en las formas amelanocíticas. Hay que tener en cuenta que al momento del diagnóstico, el 10 al 20% de los pacientes van a tener lo que es la presencia ya de adenopatías, que son un signo de mal pronóstico.
Dentro de los tumores mesenquimatosos son mucho menos frecuentes que los anteriores, hay que tener en cuenta, y destaca aquí los linforeticulares, destacándose de entre ellos los linfomas, ya que representan del 5 al 8% de los linfomas extranodales y son los tumores no epiteliales malignos más frecuentes. Aquí el otorrinolaringólogo debe tener mucha importancia, ya que al momento de realizar la biopsia debe ser de carácter profundo, ya que estos procesos crecen a nivel submucoso, derivando en el sistema MALT. Debe tenerse en cuenta que va a detectarse dos tipos de linfomas en esta cavidad: los linfomas malignos no hodgkinianos, de forma más no muy agresiva, y los linfomas de células T o natural killer, que son procesos muy destructivos. También tenemos lo que es la presencia de plasmocitomas, que es como formaciones solitarias lobuladas, semejante a un pseudotumor inflamatorio. Las fosas son la localización más frecuente, pero a debe incluirse lo que es la búsqueda de una afectación más sistémica, como un mielograma o una electroforesis, debido a una posible infiltración medular. El estesineuromo olfatorio, tumor infrecuente en el contexto de los tumores malignos nasales, de origen neuroectodérmico, a nivel de la lámina cribiforme, crece a nivel tanto de la submucosa como intracranealmente. Va a crecer a través de la lámina crimosa de las boyas intracranealmente de forma precoz en el 30 al 40% de los casos. Las adenopatías regionales se detectan en el 10 al 15% de los casos y puede dar metástasis a distancia. La sospecha clínica de un tumor maligno en la fosa nasal surge generalmente de un cuadro clínico nasal, más raramente puede tratarse de un descubrimiento fortuito. Dentro del paciente va a consultar por lo que es una obstrucción nasal, epistaxis, rinorrea serosa, mucoporulenta, fétida o incluso hemorrágica. Con menor frecuencia hay hiposmia, cacosmia y algias faciales. Sin embargo, debe sospecharse de una malignidad si cumple dos características. La sintomatología es unilateral, o al menos lo fue en el inicio de la enfermedad, y además muestra una agravación progresiva. Vamos a tener lo que es una clínica sinusal y extrasinusal. Dentro de la extrasinusal, nosotros tenemos que ver que dependiendo de la exteriorización, puede existir lo que es una invasión orbitaria, acompañada de signos y síntomas afectadas a la vía lacrimal, con edema del ángulo del ojo, párpado inferior, epífaro o electrocistitis. También puede existir lo que es una implicación del quinto par en su segunda rama, manifestándose como parestesias, algias y o anestesia facial, destacándose lo que es el síndrome de Piet-Antoni, producido por la afección de las ramas sensitivas de los nervios nasales, manifestándose como parestesia, neuralgia o anestesia. La invasión del suelo de la fosa afectará al paladar y o a la inserción de los dientes, las parestesias gingivales, abombamiento palatino y ulceración. También vemos que puede existir una invasión endocranial poco expresiva clínicamente, produciendo cefalea, síndrome del lóbulo frontal con confusiones, desorientaciones. Al momento de la exploración con la rinoscopía, hay que hacerlo en una masa. Vamos a observar una masa friable, granulosa, hemorrágica, más o menos sobreinfectada y más o menos extensa, pudiendo aparecer lo que es una masa polipoidea de características adónicas reactivas al tumor. Durante la maniobra, debemos nosotros acudir a lo que es la biopsia para diagnosticarlo diferencialmente, y la exploración mediante imágenes va a ser fundamental para la estadificación como para decidir la estrategia terapéutica. La asociación tomografía con resonancia proporciona información adecuada de la afectación ósea y de partes blandas. La unilateralidad y la presencia de osteólisis son criterios para considerarse de malignidad. Dentro del tratamiento, nosotros vamos a tener el tratamiento conservador, en el cual destaca la radioterapia, que va a ser el tratamiento de elección para los linfomas localizados en la fosa y para los carcinomas indiferenciados. Estos pueden proponerse a pacientes con tumores inoperables y a los que rechazan la cirugía después de recibir una información adecuada. El tratamiento quirúrgico va a diagnosticarse cuando son en estadios avanzados. El tratamiento con mayor posibilidad de éxito consiste en la cirugía y en la radioterapia postoperatoria con o sin quimioterapia. Va a existir lo que es el tratamiento, un endonasal, un paralateronasal y una vía combinada a través de la incisión paralateronasal y una vía transcranial coronal que permita resecar los tumores extensos de la fosa nasal. Tumores malignos del hueso y seno maxilar. Concepto, clasificación y etiología.
Estos se asientan en la región del hueso maxilar, por lo tanto se incluyen los tumores del paladar óseo, los de la encía y el surco gingivo-labial, así como los que crecen a partir de la mucosa de recubrimiento y del tejido óseo que forman la cavidad del seno en cualquiera de sus límites, tales como la vertiente sinusal, en la pared externa de la fosa nasal y orbitaria, la vertiente inferior del suelo orbitario y el límite que separa el seno frontal del etmoides anterior. La etiología es desconocida y no puede vincular a ningún factor por falta de investigaciones. Los tumores que crecen en el interior de la cavidad del seno evolucionan durante largo tiempo sin producir clínica, mientras los que crecen en el paladar o en la región gingivo-labial producen sintomatología. La clasificación anatomopatológica como primer punto tenemos los tumores epiteliales, dentro de los cuales se puede señalar las dos variantes más frecuentes que son carcinomas epidermoides y carcinomas adenoide quístico. El primero mencionado son malignos y muy frecuentes del seno maxilar y se las constituyen a partir de los fenómenos de metaplasia epitelial que transforman el epitelio cilíndrico ciliado en un epitelio más plano cúbico. Mientras que el segundo mencionado no es frecuente y tiene un asiento preferente en la región del paladar duro, es de crecimiento lento y por eso se dice que tiene malignidad amortiguada. Como segundo punto tenemos los tumores conjuntivos. Son menos frecuentes que los anteriores y dentro de ellos los que contemplan con mayor frecuencia dentro de la rareza son los sarcomas, los fibrosarcomas, los mesosarcomas, osteosarcomas y los tumores linforeticulares. Y por tercer punto se han descrito melanomas malignos. Sintomatología, exploración y diagnóstico. La odontalgia es la arcada dentaria superior, es un dolor más frecuente en el segundo premolar. Las razones de esta distribución topográfica del dolor tiene sentido debido a que el segundo premolar es la pieza dentaria que más se relaciona con el suelo del suelo maxilar. El pequeño golpeteo con un depresor de la lengua metálico sobre la pieza dentaria puede aumentar la sensación dolorosa. Como segundo punto, cuando el tumor afecta la región superior del maxilar, el dolor se puede presentar en forma de neuralgia sobre la pared anterior del seno maxilar, en la región del nervio infraorbitario. Cuando el tumor crece lo suficiente e infiltra el nervio, producirá anestesia o hipoestesia. También puede producir sintomatología funcional nasal en la forma de congestión e hidrorrea que puede dar a la compresión del ganglio esfenopalatino. La exploración mediante inspección no muestra signos precoces. Aquellas formas tumorales que crecen en la porción externa del suelo del seno maxilar dan signos tempranos. En la exploración de la cavidad oral, los tumores maxilares producen un abombamiento del paladar óseo, generalmente entre la arcada dentaria y el arfe medio. En los tumores grandes del seno maxilar que ha crecido hacia el suelo de la órbita, es posible observar exoftalmos por empuje del globo ocular debido a la infiltración tumoral del suelo de la órbita. En tumores sinonasales, la epistaxis se asocia con una obstrucción y una rinorrea de coloración amarilla. En estos pacientes, la exploración endoscópica de la fosa podrá de manifiesto una deformación tumoral en la pared externa con mucosa nasal hipertrófica. Diagnóstico y diagnóstico diferencial. Con la sintomatología y especialmente a través de las técnicas de imagen, el diagnóstico clínico no debe tener dificultad. Es perentoria la toma de una biopsia, que puede hacerse a través de la fosa nasal, penetrando en el seno por la pared externa de la fosa correspondiente. Si el tumor exterioriza la cavidad oral, será necesario profundizar la toma de la biopsia, obviando la superficie de la mucosa. En los estadios avanzados no debe haber dificultad en el diagnóstico diferencial, en los que estos medios podemos hacerse con las sinusitis crónicas o crónicas reagudizadas. En cuanto al tratamiento, es quirúrgico y complementado con radioterapia a 6000 rads. Dentro de las técnicas quirúrgicas tenemos la resección de la plataforma maxilar que se utilizan en los tumores que solo afectan el suelo del seno. En estos casos la indicación quirúrgica es la exéresis de la plataforma inferior del hueso maxilar y la rama horizontal del palatino, lo cual lleva implícita a la desaparición de la correspondiente arcada dentaria superior. Mientras que la siguiente técnica es la maxilectomía completa. Para exentizar el maxilar al completo se realiza una incisión paralelo-lateral ampliada al labio superior. Esta incisión se completa con otra que recorre el surco gingivo-labial desde el primer incisivo hasta el último molar. Acto seguido se produce el despegamiento de las partes blandas de la cara, obteniendo una exposición completa de toda la superficie anterior del hueso maxilar. Y como tercera técnica quirúrgica tenemos la maxilectomía y exenteración orbitaria.
A pesar de su apartosidad, es una técnica quirúrgica que no reviste especial dificultad. En este caso, la osteostomía no sigue el rebote orbitario inferior, sino que incluye en el suelo de la órbita, y para ello la osteostomía superior asciende a lo largo de la rama ascendente del maxilar, que quedará incluida en la resección. Tumores malignos del seno hemorroidal. Concepto, clasificación y etiología. Los tumores más frecuentes son los epiteliomas del estripe glandular. Los demás epiteliomas son mucho menos frecuentes. Hay dos formas anatomopatológicas de adenocarcinoma. La primera forma es diferenciada, donde el tejido neoplásico aparece ordenado en forma de tubos similares a las estructuras glandulares, observándose la orientación y distribución de estas formaciones tubulares. En algunas zonas del tumor se aprecian proliferaciones de distribución papilar. Y la segunda forma es la indiferenciada. La disposición es mucho más desorganizada, de modo que se forma la denominada organización dismórfica, con algunas formaciones redondeadas que recuerdan la distribución sarcomatoide. En cuanto al factor etiológico, que sí está claro, es la exposición al polvo de madera, al serrín y posiblemente al tanino contenido en la madera inhalado, el agente químico que desencadena el fenómeno neoplásico. Sintomatología, exploración y diagnóstico. Los síntomas son obstrucción nasal unilateral, rinorrea espesa con frecuencia teñida de sangre y alteraciones de la resonancia de voz. El dolor, que no es muy frecuente. En la exploración mediante la inspección, el primer signo que aparece es el abombamiento en la región de la raíz nasal. En los estadios más avanzados de este abombamiento se amplía a la región de la cánula lagrimal, los huesos propios de la nariz y en la región de la ceja. En esta fase se ve el desplazamiento del globo ocular y las alteraciones motoras del mismo. La palpación pone de manifiesto una masa consistente y dura que no acepta desplazamiento y que en algunos puntos puede ser dolorosa. La exploración endoscópica muestra tejido neoformado en la región del meato medio, que en función del tamaño del tumor también producirá desplazamiento del cornete medio. La exploración mediante tomografía computarizada en cortes axiales y coronales aporta información precisa acerca de la extensión del tumor con referencia a la destrucción ósea. Una resonancia magnética aportará información acerca de la extensión de la masa tumoral sobre las partes blandas. Diagnóstico y diagnóstico diferencial. El diagnóstico se establece por la inspección, las pruebas de imagen y la biopsia. El diagnóstico diferencial se realiza con los procesos inflamatorios de las fosas nasales y del etmoides, especialmente de aquellos que cursan con desarrollo de tejido polipoideo nasosinusal unilateral. Tratamiento. El tratamiento de lesiones quirúrgico complementado con radioterapia a 6000 rads. Como primer técnica quirúrgica tenemos la hemoidectomía por vía transfacial. Se realiza a través de una incisión paralelo-nasal trazada desde la raíz de la ceja hasta el suelo de la fosa del lado correspondiente, tras despegar las partes blandas de la pirámide nasal. Queda dispuesta la sutura del frontal con los huesos propios hasta la porción más baja de la rama ascendente del maxilar, que corresponde a la pared externa de la fosa nasal del lado del tumor. Aquí se realiza una osteostomía próximo a la línea media de los huesos propios hasta la raíz frontal para unir este punto con el canto interno de la órbita. Además se realiza otra osteotomía, se trazará desde la fosa nasal hasta alcanzar la que se hizo por el canto interno de la órbita y tener un efecto de liberación en bloque de los huesos propios de la rama ascendente del maxilar y parte de la estructura interna de la órbita, que acompañará a la pieza quirúrgica en la medida que éste afecte la pared interna de la órbita. Como segunda técnica quirúrgica tenemos la etmoidectomía transfrontal. Mediante esta técnica se aborda el tumor del etmoides por la fosa craneal anterior. Para ello es necesario practicar una craneotomía frontal, a la cual se accede por dos tipos posibles de incisión. Una, mediante la rinotomía paralelo-nasal, ampliada lateralmente por la región frontal hasta un nivel superior de la línea de inserción del pelo. Y dos, mediante la incisión coronal trazada superiormente de oreja a oreja con despegamiento del cuero cabelludo y en sentido anterior a la región de la ceja. Tumores malignos del seno esfenoidal. El seno esfenoidal no produce tumores malignos.